Recuerdo esa época como si fuera ayer. Tenía 32 años y estaba emocionada por empezar a trabajar como profesora de historia en una pequeña localidad. La escuela era antigua y tenía un aire misterioso. Los pasillos eran largos y estrechos, y las aulas parecían guardar secretos de generaciones pasadas. Había una aula abandonada en una esquina, y los estudiantes siempre decían que estaba maldita. Mi curiosidad me impulsó a investigar la historia de ese lugar. Una noche, mientras preparaba mis lecciones, empecé a escuchar risas apagadas y murmullos provenientes del aula vacía. Al principio pensé que era un grupo de estudiantes bromeando. Ignoré los ruidos, intentando convencerme de que era parte de mi nerviosismo en este nuevo trabajo. Sin embargo, con el paso de los días los sonidos se hicieron más intensos. A veces, podía jurar que veía sombras moviéndose tras las ventanas del aula. Sentí un nudo en el estómago, especialmente tras la misteriosa desaparición de uno de mis estudiantes. La idea de que un evento en esa aula pudiera estar relacionado me inquietaba. Pero mi curiosidad era más fuerte. Una de esas noches decidí entrar al aula abandonada. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta y cruzaba el umbral. El aire era frío y pesado, y el silencio me rodeaba. De repente, escuché un susurro. No entendí las palabras, pero sonaba como una mezcla de risa y llanto. Me quedé paralizada, preguntándome si realmente estaba escuchando algo o si mi mente me estaba engañando. Me acordé de mi estudiante desaparecido y me pregunté si había un vínculo con lo que había escuchado. Al avanzar un paso más, vi algo moverse en la esquina de la sala. Tal vez era solo mi imaginación, pero la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba sola, pero ese lugar era diferente. Algo oscuro ocupaba ese espacio. De repente los murmullos cesaron por completo. El silencio se hizo absoluto. Mi respiración se volvió irregular y mi piel se erizó. Cuando intenté dar la vuelta para salir, noté que la puerta se cerraba de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. Estaba atrapada. Ni siquiera sabía qué hacía ahí. Tal vez no debía haber investigado. Entonces escuché una voz que susurraba mi nombre. El sonido casi me detuvo el corazón. Esa voz. No sabía si era real. Pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? No hubo respuesta. Pero al mirar hacia el fondo del aula, vi algo oscuro moviéndose rápidamente. El miedo me invadió. No solo estaba allí por curiosidad. Ahora me sentía en peligro. Mi instinto me decía que debía correr, pero mis piernas no respondían. La sensación de que había algo más en el aula se intensificó. No tenía idea de lo que había invocado al entrar. Todo se sentía tan mal. Había cruzado una línea, y me estaba arrepintiendo de haber sido tan curiosa. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras que aparecieron esa noche nunca las comprendí. Nunca supe qué sucedió. Capítulo 2. El silencio se volvió opresivo, como si la oscuridad misma estuviera respirando a mi alrededor. El susurro que había escuchado antes ahora era un eco en mi mente, una mezcla de llantos y risas distorsionadas que se retorcía en mi cerebro. Me sentí atrapada en una pesadilla. Justo cuando pensé que iba a desmayarme, la voz volvió a sonar, más clara esta vez. Ayúdame. No sabía qué hacer. Instintivamente traté de buscar una salida. Me giré hacia la puerta, pero en ese momento, se abrió lentamente como si alguien hubiera decidido liberarme. Miré detrás de mí, pero no había nada. Solo la oscuridad. Sentí que el tiempo se detuvo. Debía quedarme o salir corriendo. La culpa me atormentaba. Podría encontrar respuestas, pero algo en mi interior me advertía que eso no era lo que debía hacer. Tomando una profunda respiración, di un paso hacia la puerta. Pero justo cuando iba a cruzar el umbral, algo me detuvo. Una figura oscura apareció en la esquina de la habitación, casi como una sombra cobertora, inmóvil y contemplativa. Era indistinta, pero sabía que no era un producto de mi imaginación. Había una presencia palpable. ¿Quién eres?,
Logré preguntar sin poder contener el miedo en mi voz. La figura no respondió. En cambio, se acercó lentamente hacia mí, como si midiera cada uno de sus pasos. En ese momento, el pánico me hizo girar y correr hacia la salida. Pasé corriendo por la puerta y fue entonces cuando volví a escuchar el llanto, esta vez más fuerte, más angustiante. Salí al pasillo de la escuela y cerré la puerta de golpe. El eco de mi propia respiración resonaba en mis oídos, y me apoyé contra la pared, tratando de calmarme. Mientras intentaba recuperar el aliento, sentí que el aire ahora estaba cargado de una energía extraña, como si el edificio mismo estuviera vivo. Decidí que necesitaba respuestas. No podía vivir con la incertidumbre de lo que había sucedido. Regresé a mi habitación y busqué información, libros, documentos, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que había vivido. En la biblioteca de la escuela encontré referencias de sucesos extraños en el pasado, alumnos desaparecidos y susurros en la noche. La más perturbadora había sido la de una profesora anterior que había sufrido una experiencia similar, pero nunca nadie había encontrado su cuerpo. Resolví que debía hablar con aquellos que han estado en la escuela por más tiempo. El director, un hombre de mirada cansada y voz ronca, sabía más de lo que decía. Cuando le mencioné el aula abandonada, sus ojos se oscurecieron. Es solo un rumor, dijo, pero su manera de evitar el tema me hizo sospechar. Era evidente que había más que ocultar. Al siguiente día, decidí preguntar a los estudiantes sobre el aula. Ellos preferían evitarla a toda costa, pero algunos hablaban de ritos ocurridos allí, de cosas que no debían haber sido invocadas. Mientras más escuchaba, más claro se volvió para mí que había algo oscuro oculto en aquellos muros. Solo entonces me di cuenta de que no estaba sola. Una sombra me siguió por los pasillos. Sabía que estaba detrás de mí, observándome. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si la escuela quisiera apoderarse de mí. Me di cuenta de que mi curiosidad había convocado algo que no podía escapar, y eso solo era el comienzo. Capítulo 3. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El aula abandonada, los rumores, los susurros, todo giraba en mi mente como un torbellino. La figura que había visto en la oscuridad aún me provocaba escalofríos. Necesitaba saber más. El miedo y la curiosidad se entremezclaban en mí, y no podía decidir cuál era más fuerte. Decidí que lo mejor sería volver a la escuela. Quizás en medio de la noche encontraría respuestas. A esa hora, el lugar estaría desierto. Había oído que las sombras más inquietantes se deslizaban en la oscuridad, pero pensé que si iba con valentía podría enfrentarlas. Tomé una linterna y salí de casa. Las calles estaban solas y el viento soplaba, llevando consigo un aire helado. Cada paso que daba hacia la escuela me hacía dudar, pero la necesidad de responder mis preguntas me impulsaba. Al llegar, la edificación se veía más amenazante de lo que recordaba. Las ventanas estaban oscuras como ojos vacíos vigilando mis movimientos. Entré por la puerta principal que chirrió bajo mi peso. La luz de la linterna iluminaba el pasillo vacío, y por un instante, me sentí aliviada. Todo parecía tranquilo. Pero no duró mucho. Pronto escuché un leve murmullo, como si alguien hablara en un rincón oscuro. Mi garganta se cerró y el corazón me latía rápido. ¿Sería, acaso, la misma voz que había oído en el aula? Avancé con cautela, guiada por el sonido, eligiendo no pensar en lo que podría encontrar. La puerta del aula abandonada estaba entreabierta, como un convite. De repente, el murmullo se transformó en un grito estridente que resonó en mi cabeza. ¡Ayúdame! La voz retumbó invadiéndome de pánico otra vez. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba sucediendo. En ese instante, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió. Intenté encenderla, pero sin éxito. La desesperación creció dentro de mí, y sin pensar, empujé la puerta del aula. La habitación estaba tal como la había dejado, igual de desolada, pero un rayo de luz parecía provenir de una esquina.
Me acerqué con cuidado, y fue ahí cuando lo vi. Un viejo diario, abierto sobre un escritorio cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero una frase llamó mi atención. La invocación debe hacerse en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué invocación se refería? Justo cuando iba a investigar más, la puerta se cerró de golpe tras de mí, haciendo eco en el silencio. Me giré rápidamente, solo para encontrarme con la figura oscura que había visto anteriormente. Era más definida esta vez y su expresión, si es que la tenía, me llenó de una mezcla de terror y tristeza. ¿Por qué no te vas? Resonó la voz, la misma que había estado escuchando, pero ahora era más clara. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. «Ayúdame», repitió, y su tono era diferente, casi suplicante. Sin poder contenerme, di un paso atrás. El aula pareció encogerse y pensé que la sombra se estaba acercando aún más. Antes de que pudiera gritar, noté algo brillando en el suelo. Me agaché para verlo mejor. Era un colgante antiguo, con un símbolo que parecía pulsar con vida propia. Lo tomé con una mano temblorosa. Al instante la atmósfera cambió. La luz pareció regresar momentáneamente. La figura retrocedió, y entonces, en un instante de claridad, su rostro se dibujó en mi mente. Reconocí a la mujer. Era la profesora que había desaparecido. Ella necesitaba que la ayudara, y este colgante era la clave. Pero para ayudarla, ¿qué tendría que hacer? Antes de que pudiera formular una respuesta, la oscuridad se apoderó de la habitación nuevamente. Y esta vez, no estaba sola. Capítulo 4. El aire se volvió denso y pesado. Escuché un movimiento detrás de mí, como si algo o alguien se estuviera acercando. La figura de la mujer se desdibujó entre las sombras, y mi corazón latía a 1000 por hora. Agarré el colgante con más fuerza, esperando que su energía sirviera de protección. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque la voz me salió casi como un susurro. La figura pareció titubear antes de responder. «La invocación es un rito olvidado», dijo, su voz más clara ahora. «Debes completarla, pero no estás preparada». Su tono era grave, y sentía que esas palabras estaban cargadas de significado. ¿Preparada para qué? La confusión se mezclaba con el miedo y mis manos empezaron a temblar. «Para enfrentarte a lo que acecha en la oscuridad», dijo, echando un vistazo hacia la puerta cerrada. «Necesito que me ayudes a liberarme». El colgante comenzó a brillar con fuerza, y antes de que pudiera asustarme más, historias de antiguas leyendas llenaron mi mente. Recordé fragmentos de charlas sobre rituales que la gente murmura en los rincones oscuros del pueblo. La invocación, la ceremonia, el retorno de aquellos que no encontraron paz. «¿Libertad?», repetí, intentando comprender. «¿De qué estás atrapada?». No podía creer que estuviera hablando con una figura que había sido solo un mito hasta hacía poco. «Del dolor y la oscuridad que ni la muerte puede borrar», respondió, y por un momento, su tristeza me atravesó como un profundo dolor. Mi alma no halló el descanso. Debo entrar en el ciclo de la vida nuevamente, pero algo me impide hacerlo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Definitivamente había algo más profundo en esta situación. «¿Y cómo puedo ayudarte?», pregunté, consciente de que cada respuesta la llevaba más cerca a su verdad y a la mía. «Realiza el ritual, usa el colgante, pero hay un precio que pagar». Su mirada se volvió más intensa, y la oscuridad me pareció aún más amenazante. El aire se volvió más frío y pesado. A lo lejos, escuché un suave murmullo creciendo. «Si fracasas, te llevarás el peso de mi carga». La angustia retumbó en mis pensamientos. ¿Qué elección tenía? ¿Podía arriesgarme por una alma atrapada en el limbo? Sin embargo, mi instinto me decía que debía hacerlo. No solo por ella, sino para entender lo que realmente estaba ocurriendo en la escuela. «Está bien», dije con voz temblorosa pero decidida. «¿Qué debo hacer? Las palabras están en el diario».
La oscuridad no puede ocultarlo. Debes pronunciar el hechizo, y el colgante te guiará. La figura se acercó un poco más, como si la luz del colgante la atrajera. Pude sentir cómo la energía del colgante se intensificaba. Necesitaba el diario. Ahora. Giré sobre mis talones, a la búsqueda del escritorio. Los murmullos que había escuchado antes ahora sonaban ensordecedores. Era como si la oscuridad quisiese tragármelo todo. Me lancé hacia el escritorio, recuperando el diario entre las sombras. Las páginas se agitaron como si tuvieran vida propia. Busqué frenéticamente el hechizo y, cuando finalmente lo encontré, el aire se tornó electrizante. La figura se desvaneció, y el espacio a mi alrededor comenzó a estremecerse. «Rápido», clamó una voz en mi mente, pero ya no era solo la profesora. Otros ecos se unieron, distantes pero urgentes. «Pronuncia las palabras, y quizás puedas salvarte». Lo que estaba a punto de hacer era un salto al vacío. Pero si había una oportunidad no podía dejarla pasar. Alzando el diario en alto, pronuncié el primer verso en voz alta. El eco resonó en la habitación, y la oscuridad comenzó a agitarse. De repente, el aire cambió nuevamente. Sentí que algo oscuro se movía. Y entonces, todo se iluminó. Pero una sombra más oscura se alzaba, empezando a cubrirlo todo. «¿Qué es eso?», grité, mientras sentía cómo la oscuridad me engullía, la voz de la mujer llena de terror resonando en mis oídos. La invocación apenas había comenzado. Y no sabía si eso era bueno, o si había desatado algo que no podía controlar. Capítulo 5. El eco de mis propias palabras se perdió en el aire, mientras la oscuridad se volvía más intensa. Me sentía atrapada, como si estuviera dentro de una nebulosa de sombras. El colgante vibraba en mi mano, pero su luz apenas lograba atravesar la negrura. «Debo seguir», pensé, aunque el miedo me invadía. Mi voz interior era un susurro que apenas podía escuchar. La mujer había dicho que había un precio que pagar, y el peso de su advertencia caía sobre mí como una nube. Sabía que no había vuelta atrás. Con las páginas del diario aún en mis manos, pronuncié el siguiente verso del hechizo. Las palabras resonaron a través del aula, y el aire se volvió gélido, como si algo antiguo se estuviera despertando. La sombra al fondo comenzó a tomar forma, con contornos difusos que parecían cobrar vida. Miré hacia donde había una ventana, deseando que el amanecer iluminara el lugar, pero lo único que podía ver era un espejo de oscuridad que se retorcía. «No puedo fallar», me dije a mí misma. La figura de la mujer seguía presente en mi mente. Su mirada me instaba a continuar. «Sigue, no te detengas», gritó la voz que había escuchado antes, más fuerte esta vez, como un eco que me empujaba hacia adelante. Respiré hondo, y con determinación renovada, leí el tercer verso. De inmediato, sentí una energía brotar del colgante, como un torrente de luz que comenzaba a dispersar las sombras. Pero en un parpadeo todo se detuvo. La oscuridad se aglutinó en el centro del aula, formando lo que parecía un rostro, aunque grotesco y distorsionado. «¿Qué has hecho?», bramó una voz que resonó en mis huesos, como un trueno. «Has interrumpido el descanso de los antiguos, ahora pagarás el precio». «¿Qué hiciste?», pregunté, incapaz de controlar el temblor en mi voz. El rostro se retorcía como una tormenta, y puedo jurar que las paredes parecían querer cerrarse sobre mí. «Solo intentaba ayudar», respondí, aunque me sonaba a una débil excusa. La verdad era más complicada. Sentía que había despertado algo que se había mantenido dormido por tanto tiempo. «Estás condenada. Este lugar no es solo una escuela. Es un ámbito de terror, un refugio para lo que se quedó atrás». La sombra creció, llenando el aula y aplastando toda esperanza que pudiera haber tenido. Desesperada, volví a concentrarme en el diario, buscando el último verso. Mis dedos temblaban, y el colgante apenas iluminaba el texto. Justo cuando creía que todo estaba perdido, encontré las palabras finales. «Hay que hablar con firmeza», susurró la voz en mi mente.
La luz debe sobreponerse a la oscuridad. Escucha. Grité hacia la sombra, dejando que el miedo se convirtiera en rabia. No te tengo miedo. Este ritual fue hecho para restaurar, no para destruir. Comencé a pronunciar el último verso. La luz del colgante estalló en una brillante explosión, y una conexión profunda se estableció entre mí y la figura que estaba invocando. Todo sucedió a una velocidad deslumbrante. La oscuridad a mi alrededor pareció vacilar, titubear ante la luz. En ese instante, sentí que la sombra se dividía, y voces distantes comenzaron a hacerse eco en mi mente. Murmullos de antiguos secretos y promesas incumplidas danzaban en el aire. Pero justo cuando el hechizo parecía consolidarse, todo se detuvo. El rostro de la sombra se acercó, y noté en sus ojos una chispa de miedo. ¡No!, grité sintiendo un horror indescriptible. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por mí, sino también tratando de liberar a aquellos cuyas almas habían sido capturadas. Debo terminar esto, pensé, tomando aliento. Pero la duda me invadía. ¿Sería suficiente o había desatado más de lo que podría manejar? La verdad estaba por revelarse, y su peso me aplastaba mientras la sombra se acercaba más. Lo desconocido estaba delante de mí, y no podía darme el lujo de detenerme ahora. La invocación aún no había terminado, y algo me decía que las peores revelaciones estaban por llegar. Capítulo 6. El aire estaba cargado de tensión, un zumbido que parecía vibrar en mis huesos. La sombra se mantenía frente a mí, un rostro que retorcía tanto a su alrededor que me costaba mirar. Sentí que cada pulso de mi corazón me acercaba más a un abismo insondable. No puedo darme por vencida ahora, repetía en mi mente como un mantra. Con el colgante aún brillando frente a mí, pronuncié las palabras finales del hechizo. Que la luz penetre lo oscuro, que las ataduras se rompan. Mi voz tembló, pero mi resolución era inquebrantable. La energía se disparó nuevamente, llenando la habitación con una luz casi palpable. Las sombras empezaron a disolverse, pero en ese momento la figura de la sombra se retorció con furia. «No puedes hacerlo», bramó, y su voz me atravesó como un viento helado. «Eres una interloper. ¿Crees que tienes el poder para desafiar a los antiguos?» Retuve un grito. Sabía que lo que enfrentaba era real, y que el peligro era inminente. Las paredes del aula empezaron a vibrar, y aunque la luz del colgante se intensificaba, sentí la oscuridad presionando a mi alrededor. «¡No te tengo miedo!», grité nuevamente. Sentí que mi voz se desvanecía en la inmensidad, pero no podía dejar que el horror me dominara. Busqué una base para mi confianza. La imagen de la mujer me vino a la mente. Si ella había podido con esto, yo también. Y entonces algo cambió. La luz del colgante se volvió tan brillante que me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, el aula se convirtió en un campo de batalla. La sombra estaba en todas partes. La figura grotesca ahora se dividía en múltiples formas, cada una gritando la misma pregunta. ¿Quién te crees para despertar nuestras almas? El terror me envolvió, pero en el centro de todo, una opinión se formó. Había más en juego que solo mi destino. Debo luchar por ellos, pensé. No solo soy yo. ¿Tienen miedo?, grité, sintiendo que la verdad brotaba como una corriente poderosa. Tienes miedo de la luz, tienes miedo de ser liberado. La última afirmación resonó en la habitación, y la sombra titubeó por un instante. Yo no voy a condenarlos ni a condenarme. Estamos aquí para romper el ciclo. La ira de las figuras se hizo más intensa, como un torbellino dantesco que giraba alrededor de mí. Pero justo cuando la sombra parecía ceder, escuché un murmullo que atravesó la confusión, susurros que me hablaban. «Libera nuestros nombres», decían. Con un nuevo sentido de urgencia, busqué el texto de la invocación. «¿Nombres?», susurré entre mis dientes, buscando algo, cualquier cosa. «Si me das tu fuerza, los liberaré». Mi mente se llenó de visiones extrañas, rostros de aquellos que estaban perdidos. La luz del colgante chisporroteó,
y su energía se convirtió en un torrente de imágenes. Personas oscuras, atrapadas y desesperadas, con historias que clamaban por ser contadas. Debo hacer esto por ellos, pensé de nuevo. Mientras la oscuridad se lanzaba hacia mí, sentí una chispa de esperanza. «Te lo prometo», grité, sintiendo cómo el sudor se deslizaba por mi frente. «Los liberaré, y al hacerlo, romperé tu poder». Al instante, la habitación estalló en un caos de luz y sombras. Las formas comenzaron a fusionarse y retorcerse, arrojando ecos de historias que jamás habían visto la luz. Una ola de energía me abrazó, y comprendí que lo que había empezado como un simple ritual se estaba convirtiendo en una lucha titánica. El aire se volvió cada vez más denso. El precio que debía pagar ahora parecía mayor que nunca. «No volverás a atraparlos», grité, sintiendo que algo en mí se transformaba. La batalla no había hecho más que comenzar, y el eco de mis gritos resonaba en el aula, como un desafío. Pero, al mismo tiempo, una pregunta surgió entre todo el caos. ¿Sería capaz de cumplir mi promesa? La grieta entre la luz y la sombra se hacía más grande, y un hilo de duda corrió por mi espalda. ¿Podría realmente liberar a esas almas, o serían ellas las que me dominarían a mí? La respuesta estaba cada vez más cerca, aunque sabía que tendría que enfrentarlas de lleno, y algo me decía que lo peor estaba por venir. Capítulo 7. El impacto fue más feroz de lo que podía haber imaginado. Una explosión de luz y sombra rugió como un mar enojado, y me sentí arrastrada en su oleaje. Las figuras oscuras se lanzaban hacia mí. Sus formas eran indistinguibles entre la penumbra, pero su rencor se sentía agudo, como si cada uno llevara una historia de dolor y sufrimiento. Era como estar en medio de una tormenta sin salida. Traté de concentrarme en las imágenes que había visto. «Nombres», repetí, aún sin entender bien su significado. Quería emerger del caos, y de alguna manera, hablarles. «Díganme quiénes son», grité con todas mis fuerzas, esperando que al hacerlo, pudiera desatar las verdades que llevaban tanto tiempo atrapadas. Pero en lugar de claridad recibí más gritos. «Eres una usurpadora», resonaba desde todas partes. «No tenemos nada que perder». La sensación de desesperación se intensificó, como si las sombras se alimentaran de mi miedo. Intenté recordar la razón por la que estaba allí, la única razón que me impulsaba: liberar a esos que estaban atrapados. «No», grité, mi voz firme. «No voy a rendirme. Sus historias necesitan ser escuchadas». La luz del colgante pareció reaccionar a mis palabras, chisporroteando violentamente como si sintiera mi determinación. De repente, un brillo intenso emergió del colgante y se extendió a mi alrededor. Las figuras oscuras se detuvieron, titubeando, mientras la luz se expandía. Sentí como un nuevo poder fluía en mí. Era como si los antiguos me estuvieran observando, evaluando mi valor. «Estoy aquí para liberarles», dije, mis palabras resonando con más audacia. «No tienen que seguir atrapados en el sufrimiento. Liberen sus nombres al mundo». La luz cegadora se amplió, y algunas sombras comenzaron a temblar y desvanecerse. Su furia se convertía en vacilación. Fue entonces que vi, en medio de la luz, un rostro. Era el de una mujer que parecía salir de una nebulosa de sombras. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Me apuntó, y aunque no hablé, sentí que me transmitía su necesidad de ser recordada. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz un susurro que intentaba surcar el caos. Ella sonrió levemente, pero una sombra oscura detrás de ella creció, como queriendo devorarla nuevamente. El pánico surgió en mí. «¿Te atreves a llamarme?», susurró. Su voz era etérea, haciendo eco en mi mente. «Dame un nombre, solo un nombre, y seré libre». Me di cuenta entonces de que había un poder en los nombres, un vínculo que debía restaurar. Me concentré en cada rostro que había visto antes, entrelazando sus historias en mi mente, alineando las palabras que podrían cambiar sus destinos. Las sombras, ahora con más fuerza, comenzaron a rodearme nuevamente,
Pero esta vez podía sentir su energía. No era solo terror, sino una historia desgarradora que ansiaba ser contada. «Nombraré a cada uno de ustedes», exclamé mientras la luz del colgante chisporroteaba en sincronía con mis palabras. «No volverán a estar atrapados. No estaban solos». De repente esta corriente de energía se detuvo, y todo se volvió un silencio ensordecedor. Era un instante de calma, donde el aire quedó impregnado de tensión. Las sombras estaban listas para luchar, dispuestas a defender su sufrimiento, y los rostros empezaron a fusionarse en mi mente. Cada nombre era un grito ahogado, una historia que necesitaba ser liberada. Con cada respiración, la oscuridad se agitó, más amenazante que nunca. Sabía que ya no había vuelta atrás. Esto apenas comienza, pensé. Las sombras estaban decididas a mantener su secreto, y con cada nuevo nombre que pronunciara, también enfrentaría una verdad que podría consumirme entera. Mi corazón latía con más fuerza. Después de todo, liberar a esas almas significaba enfrentarme a la oscuridad que también habitaba en mí. ¿Sería capaz de soportar el costo del poder que había invocado? La pregunta flotó en el aire como un desafío, y todo se preparaba para lo que vendría. Capítulo 8. No podía permitir que el silencio se convirtiera en mi enemigo. Sentí que cada sombra me observaba, esperando el momento perfecto para desatar su furia. Respiré hondo, buscando en mi interior lo que quedaba de valor. Si iba a liberar a estas almas, debía empezar por el principio. Decidí que un nombre era el inicio, y en mi mente se dibujaba un mapa de memorias. «Te llamo», empecé mirando a la mujer que aún titubeaba. Su rostro era un enigma, pero sus ojos transmitían una desesperación que reconocía. «Te llamo Elara». Apenas pronuncié el nombre, la luz del colgante estalló en un brillo cegador. Una onda de energía recorrió el espacio y en un parpadeo, Elara desapareció de la oscuridad. Los murmullos de las sombras giraron en torno a mí, confundidos por lo que había ocurrido. Un susurro corrió entre ellas. ¿Es posible? Era como si la llama de la esperanza se hubiera avivado. Pero antes de que pudiera absorber esa pequeña victoria, una sombra más oscura que las demás se abalanzó sobre mí. «Eres una tonta», gritó una voz que retumbaba en mi pecho. «No puedes salvarnos, somos eternos». Temí que esas palabras fueran ciertas, pero en ese instante, vi un grupo de rostros borrosos, sus historias entrelazándose, deseando ser escuchadas. «No puedo, pero ustedes sí pueden», respondí empoderándome con el colgante. «Denme sus nombres». Al instante, una ráfaga de viento frío pasó, haciendo que el aire se volviera denso. Desde las sombras, una figura familiar emergió, su semblante intacto a pesar del sufrimiento que lo rodeaba. Era un hombre. «Soy Corin», dijo, su voz resonante pese a la penumbra. «Pero tu intento es en vano, el sufrimiento nunca se apaga». «Corin, te nombro», dije, con la certeza de que mis palabras podrían cambiar el rumbo. En el mismo momento en que lo pronuncié, el viento cesó. Las sombras a su alrededor comenzaron a temblar, como si el nombre resonara en lo más profundo de su ser. Me aferré al colgante, sintiendo cómo pulsaba en mi mano y la luz pulsó de nuevo. «Ahora estás libre. No necesitas más sufrimiento». Corin sonrió por un instante, y luego se desvaneció en una bruma de luz. Su energía se dispersó, creando un halo que iluminó el espacio. El resto de las sombras parecía fragmentarse, titubeando ante lo que sucedía. Sentí el poder fluir y pedí con fervor. Cada nombre que pronunciaba, arrancaba un pedazo del dolor que llevaban. Aurelia, Nael, Kira. Cada susurro resonaba, y ellos se desvanecían uno a uno llevando un poco de la oscuridad conmigo, pero había un peso en el aire que crecía con cada éxito. Una sombra monstruosa se alzaba entre todos, más grande y oscura, como una tormenta voraz. Con cada figura que liberaba, la amenaza aumentaba. Se dio un paso hacia mí, un rostro grotesco emergió del obscuro con ojos que ardían como brasas.
No entiendes lo que has desatado. Rió, su voz como el eco de 1000 lamentos. Por cada uno que liberas, otro adoptará el sufrimiento. Instintivamente di un paso atrás, sintiendo la presión del miedo asomarse. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz ahora temblorosa, pero al mismo tiempo decidida. Sabía que tenía que seguir adelante. Las almas que acababa de liberar me habían dado fuerzas. Quiero tu rendición, respondió la sombra, su forma retorciéndose en un torbellino de ira. Pero yo seré tu condena. En ese momento supe que la batalla apenas comenzaba. Su sombra oscura se abalanzó sobre mí, y supe que debía recordar cada nombre liberado para enfrentar esta nueva realidad. ¿Sería capaz de seguir luchando? La lucha por las almas se convertía en una lucha por la mía. Capítulo 9. La sombra monstruosa se lanzó a toda velocidad, como un torbellino de oscuridad que arrastraba todo a su paso. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por encontrar el valor para enfrentarla. El colgante en mi mano brilló con fuerza, como si intentara comunicarme algo, un recuerdo o una advertencia. No permitiré que apagues la luz que he encendido, grité, sintiendo que mi voz se ahogaba en mi miedo. Cada palabra era una chispa en medio de la tormenta. La sombra se detuvo, observándome con esos ojos ardientes, como si evaluara mi determinación. Tus palabras son solo ecos vacíos, dijo la sombra, y su risa reverberó en el espacio como un eco interminable. No sabes lo que significa el verdadero sufrimiento. Te arrastraré a las profundidades. Sin pensarlo 2 veces, levanté el colgante hacia ella. No te tengo miedo, proclamé, aunque sabía que el miedo todavía pululaba en mis venas. La luz se intensificó, iluminando parcialmente la oscuridad que me rodeaba. Me sentí como un pequeño faro en aquella tormenta. ¿De verdad crees que una simple joya puede liberarte? La sombra se burló. Pero su burla se interrumpió cuando la luz del colgante pareció resonar con las almas liberadas. Podía sentir su energía a mi alrededor. Un susurro de esperanza que fortalecía mi resolución. Corin, Elara, todos ustedes, murmuré recordando sus nombres. Estén conmigo una vez más. Concentré cada recuerdo, cada emoción, y dejé que esos nombres fluyeran por mi mente como un mantra. La luz del colgante comenzó a cambiar de color, un destello de otras vidas, de sufrimientos convertidos en fuerza. La sombra se encogió, momentáneamente sorprendida. No, gritó, pero era demasiado tarde. Con un grito atronador, empecé a liberar los recuerdos, cada uno más brillante que el anterior. La sala tembló con su poder. El aire cargado de energía provocaba cosquilleos en mi piel. Con cada nombre que pronunciaba, hacía que la sombra retrocediera. Nael, Kira, Aurelia. Y mientras sus nombres resonaban, una fracción de su dolor se desvanecía, llenando el espacio de luz. Pero la sombra aún se mantenía firme. La desesperación se convirtió en rabia, retorciendo su forma como si intentara romper las cadenas que la mantenían. El dolor es una parte de nosotros. Nunca desaparecerá, proclamó, pero con cada palabra su voz se debilitaba. La incertidumbre comenzó a calar en mí. Era cierto. ¿Podría realmente liberar estas almas y, al mismo tiempo, deshacerme de su agonía? «¡Tú miente!», grité en voz alta. «Si podemos recordar, podemos sanar». Con cada palabra, sentí cómo la luz se multiplicaba. «Te nombro sombra de mi miedo, te llamo Raúl». De repente, un destello de luz bastó para que una parte de la sombra se desintegrara, y la sala parecía cobrar vida. Sin embargo, no podía permitirme dudar. Cargué mi voz con cada alma liberada. Luz, esperanza, liberación. Y mientras pronunciaba sus nombres, la sombra se manifestó con una violencia aún mayor, sintiendo que su tiempo se agotaba. Parecía alimentarse de la desesperación que quería desatar en mí. Un rugido resonó, y el aire se tornó helado de nuevo. «No cederé tan fácilmente», grité, sintiendo que mi propia determinación debía ser más poderosa. Pero, entonces, sentí algo más. Una presencia detrás de mí,
algo que resonaba con la misma energía del colgante. Una figura emergió en la penumbra. Era un alma más, una energía que conocía bien. Mi corazón se detuvo. «No estás sola», susurró una voz suave, y en ese instante, supe que la batalla no era solo mía. Era una lucha colectiva. ¿Podría este nuevo aliado ser la clave para enfrentar a la sombra? La pelea por liberar a todos se transformaba rápidamente en mi propia lucha por el control. Capítulo final. El aire era gélido, cargado con una energía vibrante que se entrelazaba con las emociones desatadas a mi alrededor. La figura detrás de mí, palpable y familiar, parecía traer un halo de esperanza en medio del caos. «No estás sola», repitió, y en su voz escuché ecos de los rumores de antaño, susurros de personas que alguna vez habían estado atrapadas como yo. «¿Quién eres?», logré preguntar, sintiendo que la sombra monstruosa me observaba con creciente furia. La presencia detrás de mí sonrió levemente, y mi corazón se estremeció. Era la forma de la profesora desaparecida. «Soy lo que queda de aquellos que no hallaron su paz», dijo, su voz llenándome de una comprensión. «Pero también soy la luz que puede liberarte». La sombra lanzó un grito que retumbó en las paredes del aula. «No puedes liberarlas. Ellas son parte de mí». Los ecos de dolor resonaban en su voz, pero la claridad de la figura detrás de mí se destacó con fuerza. «No son tuyas. Nunca lo fueron. La luz siempre triunfará sobre la oscuridad si tienes el valor de enfrentarlo». Tomé una profunda respiración. Sabía que debía seguir el camino que había elegido, no solo por mí, sino por cada alma, por cada historia que ansiaba lograr la libertad. Miré fijamente a la sombra, que se retorcía y se agazapaba como un depredador al acecho. «Las nombro, las libero», grité, sintiendo cómo los latidos de mi corazón resonaban, tomando fuerza en cada palabra. «Nael, Aurelia, Elara». Fui pronunciando sus nombres, dejando que la luz brotara con cada uno. El colgante brilló intensamente, y cada nombre liberado resonó a través del aula como un eco revitalizante. Las sombras se debilitaron, pero no desaparecieron por completo. La sombra oscura a la que enfrentaba se tornaba más agresiva, amenazante. «¿Qué te ha dado el poder?», me preguntó, un esbozo de rencor vibrante en su voz. «Te ha llevado a desatar la ira de aquellos que se quedaron en la oscuridad». Su burla era como un veneno que intentaba afectarme. «No lo comprendes», respondí, sintiendo la carga transformarse en fuerza. «Ustedes están atrapados por su propia falta de luz. No son monstruos, son víctimas. No permitiré que se queden aquí, y tengo el poder para liberarlos». Con el colgante en alto, decidí invocar el último y más sólido vínculo. Les nombro, y al nombrarlos, les devuelvo sus verdades. La energía del colgante vibró con fuerza, como si respondiera a mi fervor. Raúl, Corin, y porque son más que sombras, les devuelvo su vida. De repente un torrente de luz envolvió la habitación, expandiéndose como un manto brillante sobre mí. El horror se desvaneció en una explosión de vida y color. Sentí que cada historia atrapada, cada alma liberada, se entrelazaban con la mía, convirtiéndose en un inmenso abrazo de verdad y redención. «No», rugió la sombra, su forma oscura venía desmoronándose completamente. «No podrás llevarme contigo a la luz». Pero su voz se extinguió gradualmente, desvaneciéndose en un grito ahogado de dolor y confusión. Con cada liberación, algo se rompía en su dominio, y en un instante de claridad la oscuridad se tornó nada. Cuando el viento sopló a través del aula, supe que el ciclo que había comenzado ya no podía repetirse. La vida había tomado su forma. Los ecos de las almas finalmente habían hallado la paz. Mientras la luz se desvanecía lentamente, vi a la figura de la profesora sonreírme, y con un último guiño, se desvaneció en un deslumbrante chispazo. Mientras la calma reemplazaba el caos, me quedé en el aula aún resonante, sintiendo que el peso de lo que había enfrentado se dispersaba. Sin embargo, aunque todo parecía haber terminado, una pregunta persistía en mi mente.
Al mirar el colgante en mi mano, que aún brillaba con una luz tenue, me pregunté, ¿había realmente cerrado ese capítulo, o de alguna manera, había dejado abierta la puerta a más historias, a más sombras escondidas? Cada final es solo el comienzo de algo más, y mientras salía por aquella puerta sabiendo que había liberado a muchos, no pude evitar preguntarme si algún día las sombras regresarían. Me mudé a otra ciudad pronto después de eso. Cada vez que escucho un susurro en la distancia, a veces pienso en lo que quedó atrás. Pero la vida sigue, y aunque el recuerdo persista, trato de no pensar en ello.